4 de marzo, Guayaquil decidió seguir por 4 años más bajo la administración del Partido Social Cristiano. Es así que la doctora Cintia Viteri se convierte en la sucesora del abogado Jaime Nebot como alcaldesa electa del puerto principal. Doctora Viteri, felicitaciones ante todo. Qué gusto que nos acompañe, bienvenida. ¿Cómo recibió usted ese respaldo del pueblo de Guayaquil y a qué la compromete? Gracias, Luisa, buenos días a todos, un abrazo a los que nos están escuchando, sobre todo con muchísima gratitud y una inmensa responsabilidad, Luisa, la responsabilidad de estar a la altura de las esperanzas y de los nuevos sueños de los guayaquileños. Y dentro de ese contexto, ¿cuáles serán las primeras acciones que usted ejecutará una vez que tome ya posesión oficial en mayo de la alcaldía? Bueno, eso es todo simultáneo, Luisa, porque nuestra propuesta fue en varios ámbitos. Así es, pero habrá prioridades. Claro, empezamos con los trámites respectivos para la construcción, por ejemplo, de los centros de rehabilitación para nuestros jóvenes que consumen droga. A la par estamos viendo un convenio para que instituciones que se pueden hacer cargo de los chicos que necesitan ser internados lo hagan mientras se construyen. Las cámaras y la nueva tecnología para seguridad, ya empezamos a hablar con las personas respectivas, las reuniones de trabajo son todos los días. Los nuevos centros de rehabilitación, el uno para rehabilitar físicamente y el otro para los niños que tengan algún tipo de discapacidad intelectual, también ya está en marcha, con los profesionales que se van a hacer cargo, con las alianzas público-privadas. Todo eso es simultáneo porque las necesidades en los distintos grupos no esperan. Quiere decir entonces que usted no ha parado, incluso desde la campaña, vino el día de las elecciones, tal vez la alegría y el jolgorio de la celebración, pero ¿cómo marcha el proceso de transición? En ese contexto me imagino que también se están preparando. Muy bueno, marcha de la mejor manera. ¿Por qué? Porque nos reunimos todos los días con cada uno de los grupos de trabajo, con los directores de cada área, para saber cuáles son los proyectos que inclusive ellos ya tenían en marcha, los nuevos que fueron los que ofrecían los guayaquileños y cómo empatar ambos en el camino. Todos los días son las reuniones con los directores. Ahora, en ese contexto, muchos se preguntan, ¿va a haber una reingeniería en el área administrativa? ¿Se van a cambiar directores? ¿Se van a hacer fusiones? ¿Se van a sustituir? ¿Se van a eliminar direcciones? ¿Qué va a pasar? La mayoría del equipo que es bueno y que ha venido trabajando por Guayaquil, lo dije siempre, tienen que seguir trabajando por Guayaquil en el mismo sentido, con honradez, pulcritud, eficiencia y resultados, que son los que me interesan. Doctora, usted ha dicho la mayoría. Exacto, así ya iba. Si entran nuevos es porque los que no son tan buenos tendrán que salir. Hay personas que inclusive ya deciden retirarse por sí mismos y vamos a hacer una fusión entre la experiencia de las personas mayores, siempre la respeto y lo he dicho durante toda mi vida, y la innovación de los jóvenes. Es más, estamos pensando dar una especie de entrenamiento, curso, para que puedan fusionarse ese conocimiento, ese ímpetu, la innovación, la creatividad de los jóvenes con la experiencia que es valiosísima de las personas mayores que están trabajando. Oiga, doctora Viteri, pero esto como acuciosa periodista y usted que también ha ejercido en la comunicación, no te voy a dar me lleva nombre. A preguntarle quiénes son de los nuevos que ingresan. Adelántenos algo. Bueno, es gente que está inmersa en la política, solo profesionales hábiles profesionales más que inmersos en la política. Y de las personas que salen, aquellos que ya han decidido retirarse, eso se sabrá el mismo día y varias pero ya usted lo sabe en todo caso, y hay... obviamente por un respeto me imagino esperará que ellos mismos lo anuncien y usted lo dará a conocer. Ese es el camino. Ok, ahora dígame una cosa, entiendo que recientemente participó usted junto con otros alcaldes electos en una reunión con el gobernador del Guayas. ¿Qué se trató en esa reunión y qué resultados arrojó la misma? Bueno, la reunión era el día de hoy, es el día de hoy. Va a ir en mi representación la concejal electa Úrsula Strange, ella me va a representar. ¿Por qué no asiste usted? Porque me dijeron hace 2 días. Ok, y usted ya tenía otra agenda. Estamos con la agenda desde temprano, así como me ves contigo. ¿Cómo no? Y con toda la transición y todo lo que esto conlleva, desde documentos, personas, grupos y el trabajo Tampoco intenso. Estuvo en la reunión con el presidente Lenín Moreno. ¿Qué pasó allí? ¿También tenía agenda llena? Bueno, tanto que el mismo día, a la misma hora, dimos una rueda de prensa con personas que vinieron del exterior, cuya cita ya estaba planteada para el nuevo centro de innovación para la ciudad de Guayaquil. La reunión de hoy con el señor gobernador, ¿para qué es específicamente? Según me explicó, estaba relacionada con la violencia intrafamiliar. Es un tema de interés suyo, muy personal y particular. Totalmente. Tal es así que la concejal que va no es al azar. Es la concejal que se va a preocupar o que tiene en sus manos los nuevos proyectos para proteger a la familia y para llevar paz a los barrios
y a las familias guayaquileñas. Esto me lleva a preguntarle, más allá de estas reuniones con el representante del presidente aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿cómo va a ser la relación de la doctora Cynthia Viteri como alcaldesa de la ciudad más grande y más habitada de todo el Ecuador con el presidente Lenín Moreno? ¿Va usted a apoyarlo? ¿Va a respaldarlo? ¿Actuarán en conjunto en las decisiones que así amerite, no solamente para Guayaquil, sino para el país? Usted está en la actividad política, ha hecho política y fue candidata presidencial en 2 ocasiones. La línea que acabas de decir es la misma línea que he tomado toda mi vida. Okay. En la Asamblea Nacional, cuando se presentaba una opción, un proyecto, algo que tratar, yo jamás miraba quién lo firmaba, sino a quién le hacía bien. Si era bien para las grandes mayorías, adelante, sin ver la firma. Será mi misma actuación de aquí en adelante como alcaldesa de esta ciudad. Quedan 2 años para el presidente Moreno en el ejercicio de su gobierno. ¿Usted respaldará toda acción que sea provechosa y beneficiosa para el país? Acabas de poner exactamente la definición, que sea provechosa y beneficiosa. ¿Y si no la comparte, para el país? ¿Cuál será su proceder? proceder? Lo haré público. Diré, como lo he dicho siempre, inclusive en gobiernos como el anterior que vivimos, con absoluta frontalidad para defender sobre todo las grandes mayorías. Luisa, que fueron siempre las atacadas, que fueron siempre las maltratadas. ¿Por qué le preguntaba eso, mi doctora? carácter es el mismo, vaya Bien, donde vaya. va a mantener esa línea. A donde vaya. ¿Por qué le preguntaba eso? Porque a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa, y perdóneme, hablamos de política, porque usted está en política y no es tengo política. Ningún problema. El expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, está convocando a una nueva marcha en contra del gobierno del presidente Lenín Moreno para los próximos días. Dice él, en contra de las acciones gubernamentales. ¿Usted cree que es dable, es posible, es pertinente que se realicen este tipo de manifestaciones en el país? Yo lo que entiendo, veo, escucho y me asombra es que una persona que se dedicó a perseguir las manifestaciones en todo sentido, desde estudiantes hasta cualquier grupo sindical, ahora sea quien las convoque. Esa contradicción no la entiendo. A veces decía, en el campo sobre todo, cuando iba de niña, dicen que la vaca no se acuerda cuando fue ternero, ¿no? Ojalá que uno, como siempre, cuando estás en una función pública, debe ser coherente entre lo que dices y lo que haces, no importa si las circunstancias son favorables o desfavorables para ti mismo. Aun cuando ya no estés en funciones y estés en otro país. Aun cuando ya no estés en funciones, así es. Doctora, ¿y no cree usted que no solamente vale convocar a través de las redes sociales, sino venir al país y encabezar esas marchas de protesta? Usted sabe que eso no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque justamente hay procesos en marcha en su contra que están relacionados con casos particulares que van desde secuestro hasta otras implicaciones en materia de corrupción. Así es que me imagino que esa no ha de ser parte de sus decisiones. Doctora, y ya que hemos hablado de las protestas que se dieron en el pasado y algunas que se dan también ahora, porque no legítimamente consagradas en la Constitución, los ecuatorianos tenemos derecho a protestar siempre que se lo haga con altura y sin irrespetar el derecho del gran colectivo ciudadano. Mire usted, como consecuencia precisamente de una protesta ya por el 2011, la prensa recoge la muerte y el fallecimiento de Edison Cosíos. El ícono de la resistencia titula Contra la represión, muere tras 91 meses en coma. Usted se refirió también a esta lamentable pérdida de este estudiante que protestaba precisamente en contra del correísmo. Me referí, Luisa, porque para mí en ese momento y hasta ahora fue un gran impacto el ver que un niño de 17 años, cuyas hojas volantes todavía quedaban en el piso del colegio, se le arrebató la vida de la manera más cruel, porque tuvo que sufrir 8 años hasta llegar al fin a la paz. Y además porque me impresionó la calidad y la fuerza, el amor, sobre todo de su madre, de sus padres en general, pero de su madre, que se dedicó dejando el trabajo día a día a sostenerle su mano y aplaudir los esfuerzos que hacía por levantar a veces un solo dedo. Ese amor, esa persistencia, esa lucha de esa mujer tiene que tener un final por lo menos de paz para su alma. Eso implica entonces que esto no quede en la impunidad y que alguien se haga responsable del fallecimiento de ese estudiante. Hubo algún proceso, se hablaron de 5 años, hubo investigaciones, hubo pedidos inclusive de indemnización, sobre todo lo último no llegó nunca en el sentido en el que se lo pidió. Doctora, asambleístas exigen juicio a ex canciller, denuncian que María Fernanda Espinosa se ha gastado más de $500 000 en un año y quien lidera precisamente esta petición, esta iniciativa, es su coidearia, la asambleísta social cristiana Cristina Reyes. ¿Qué persigue el Partido Social Cristiano con esta petición? ¿Por qué llevar a un juicio político a María Fernanda Espinosa? Luisa, cuando en el país
No tienen dinero la mayoría de los ecuatorianos. Cuando hay mujeres, hombres, jóvenes y personas que ya pasan de los 40, que no tienen $1 todos los días y que no solamente pelean por la comida de la semana, sino por la comida del día a día. No puede ser que alguien, un funcionario con plata ajena, viva como rey fuera del país. No, no lo admito, ni de ella ni de nadie. Y eso en todos los gobiernos, desde el central hasta el local, la austeridad y el cuidado del dinero que no te pertenece, que le pertenece a los demás, que además están en condiciones durísimas, amerita una investigación como la que está planteando nuestra legisladora Cristina Reyes y que se llegue a saber, a esclarecer en qué se invirtió y cómo le mejoró, sobre todo esto, Luisa, cómo le mejoró esa inversión o ese gasto en otro término, la vida de algún ecuatoriano, cómo mejoró su vida, mejoró en materia de salud, de trabajo, de condiciones de vida. Para mí esa es la regla fundamental. $1 que gastas le debe mejorar la vida a alguien, sobre todo a los que menos tienen, Luisa. Y sobre todo cuando se trata de un organismo, y vamos a otro punto porque lo uno nos lleva a lo otro, como la Asamblea Nacional. Usted también fue asambleísta. ¿Cómo evalúa o valora lo que ha sido el trabajo de la actual Asamblea Nacional? Quedan solamente 4 semanas para que termine este periodo y vendrá la conformación y designación de las nuevas autoridades. ¿El PSC tiene candidato? No, nosotros no tenemos candidato y esto no es nuevo. Nosotros no hemos tenido candidatos más de la última década. No nos interesa ser parte ni de presidencias, ni vicepresidencias, ni mandos de poder en el legislativo. ¿Por qué? Porque, Luisa, por eso se pelea muchísima gente, casi adentelladas. ¿Cuál es el interés? Yo como legisladora no lo entiendo. Pasé muchos años como legisladora y mi único objetivo, y eso decía la ley, era legislar y fiscalizar. ¿Qué podemos esperar entonces de la nueva Asamblea y cuál es el balance que usted hace de esta para concluir? De este periodo, Luisa, se pasaron en un recreo indolente ante lo que sucede en las calles de Guayaquil y del resto del país. Un recreo indolente frente a la delincuencia, a los muertos, a los asaltados, a los violados, a los secuestrados. Todos ellos que claman justicia afuera. Mientras ellos hacen eso, la Asamblea se pasa sacándose la lengua y empujones en una especie de recreo sarcástico frente al dolor que se vive en las calles del Ecuador. Doctora, ¿hacia dónde camina Guayaquil? Siempre hacia el progreso, siempre hacia el futuro, siempre hacia mejorar. Gracias por habernos acompañado en esta rápida y veloz entrevista donde hemos querido abordar todos los temas. Pero ahí vamos, vis a vis, como un ping-pong. Gracias por haber estado con nosotros y éxitos en este nuevo emprendimiento, en esta nueva actividad como es administrar los destinos de Guayaquil, de la ciudad más habitada, con mayor número de habitantes y con mayores desafíos en el Ecuador. En efecto, Luisa, y espero estar a la altura, como dije al principio, de todos los sueños de la gente, sobre todo de que estos concluyan, avancen hacia bienestar de cada una de las familias particulares. Para ellas no son un número, son seres humanos, son personas que sufren, que piensan y que tienen anhelos. Mi objetivo será trabajar por cada una de las familias en Guayaquil. Le deseamos lo mejor. Amables televidentes, ha sido la intervención de la doctora Cynthia Viteri, alcaldesa electa de la ciudad de Guayaquil por el Partido Social Cristiano, pero como ella bien lo señala, de todos los guayaquileños. Momento de una pausa, enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, primera emisión.